Vamos a ver juntos algunas de las implicaciones teológicas, podemos decir espirituales, implicaciones espirituales de la parábola del hijo que vuelve, el hijo perdido que vuelve a su padre. Y claro, alguien podrá pensar, pero ¿cuántas veces he oído hablar o predicar sobre este asunto, sobre esta parábola? Pero es que no se le puede dar ni media vuelta más. Y yo estaba pensando, claro, sobre todo yo y hoy, por lo que pasó la semana pasada, estaba pensando, madre mía, es que además de que van a oír hablar otra vez de la parábola del hijo que vuelve, es que van a oír durante media hora exactamente lo mismo que hace una semana. Entonces yo me lo pregunté. Y quizá para calmar mi ansiedad, pues pensé que igual ir a la parábola del hijo que vuelve es como ir al gimnasio. ¿Cuándo está bien dejar de ir al gimnasio? ¿Cuándo tenemos que dejar de ir al gimnasio? Pues igual nunca, ¿no? Es algo que nos sirve para mantenernos, ayudarnos a tener salud siempre, ¿no? Por muchas veces que hayas ido al gimnasio, eso no significa que a la vez número 500 pues ya basta y ya no hace falta ir al gimnasio. Y yo creo que la parábola del hijo que vuelve es un poquito esto. Y es que creo que nunca hay que dejar de acudir a la parábola del hijo que vuelve. Porque por muchas veces que la hayas leído, que hayas meditado, reflexionado, y por muchas veces que te hayan hablado de ella o hayan predicado delante de ti sobre esta parábola, nunca, repito, nunca vas a tener suficiente tiempo como para indagar, por supuesto, igual que yo, para indagar en los vericuetos, la profundidad, la hondura de esta auténtica obra de arte de un tejedor de historias maravilloso como fue Jesús de Nazaret, y que se puso después en el texto de los evangelios, que por cierto es muy interesante que la palabra texto proviene de la etimología de lo textil, de tejer, de confeccionar tejido. Hacer un texto, escribir un texto, los textos de los evangelios o del Antiguo Testamento o de las epístolas o del Apocalipsis son fibras, hilos que el Espíritu Santo ha ido tejiendo, tomando como instrumentos a hombres, a mujeres, a testimonios de testigos, pero que después, con habilidad, alguien ha cogido todo eso y ha construido historias, ha tejido historias. Y para mí, la parábola del hijo que vuelve es una de las historias más emocionantes que podemos encontrar en los evangelios. Ya os conté la otra vez que había preparado esta reflexión, pues intentando compaginar a ver si era posible conseguir que en un solo texto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, no me gusta Sagrada Escrituras porque creo que sagrado solo es Dios, así que la Biblia o las Escrituras, si podía compaginar todo lo que a mí me ha inquietado hasta ahora en el ámbito de la espiritualidad y de la teología. Y contaba que sí, que efectivamente, y para mi sorpresa y asombro, en la parábola del hijo que vuelve veo plasmadas todas mis inquietudes espirituales y teológicas. Puedo decir que esas inquietudes a veces me han jugado malas pasadas
y he sufrido consecuencias por ellas, pero no me importa, porque sé que ser inquieto, querer ir un poquito más lejos en un camino en el que sabes que puedes volver y reanudar lo que empezaste, me da mucha tranquilidad. Así que efectivamente yo tomé esta parábola del hijo que vuelve, o del padre perdonador, o del padre pródigo, lo tomé como un compendio de los asuntos que más me interesan y que a veces más polémica han creado para mí en el ámbito de nuestras comunidades, y por eso quería exponerlo. Me preocupa mucho la presunta, digo yo, omnipotencia de Dios. Que por cierto, omnipotencia de Dios es una palabra que está muy mal traducida. La mayor parte de las veces que se emplea en el Nuevo Testamento es en Apocalipsis, 9 veces, y en epístolas de Pablo, una vez. Y esta palabra que hemos traducido como todopoderoso, en el griego del Nuevo Testamento es Pantocrator. Y Pantocrator no significa todopoderoso. Se compone del sufijo panto, pantos, que es todo o todos, y del verbo krator, que etimológicamente significa sostener, sostengo. Así que cuando en el Nuevo Testamento se dice, leéis o leemos todopoderoso, en realidad el griego está significando sostenedor de todo, que no es lo mismo, al menos a mi entender. Entonces, yo he puesto bueno, pues desde que se mató mi hermano en un accidente de moto, con 20 años, yo tenía 25, empecé a poner en duda que Dios fuera todopoderoso o todo lo poderoso que nos pensamos, o algunos nos pensábamos que es, ¿no? Yo creo que Dios sí puede ser todopoderoso, pero en el interior de los seres humanos cuando lo dejan reinar. Y entonces Dios ahí sí que puede curar emociones, dar ánimo, producir consuelo en el alma, etcétera, etcétera. Bien, así que una de las preguntas que necesitaba contestarme a través de la parábola del hijo que vuelve es sobre la omnipotencia de Dios. Otra es sobre la ira de Dios. Justo ayer vi un vídeo de unos 20 minutos más o menos de Roberto Badenas, creo que producido por Hope Media, en el que hablaba precisamente sobre la ira de Dios. Esa ira de Dios que explota cuando el vaso rebosa, ¿no? ¿Puede encolerizarse Dios? ¿Puede encolerizarse Dios hasta el extremo de mandar un diluvio que destruya a prácticamente el 99,99% de la población mundial? ¿Puede hacer eso? Después me he planteado mucho tiempo sobre la exclusiva paternidad de Dios. Yo recuerdo una predicación, una reflexión que ofrecí en una iglesia adventista. Claro, yo la titulé Madre nuestra que estás en los cielos. Es verdad, ya me han llamado provocador un montón de veces. Yo hice esta predicación en, en Zaragoza, el Templo del Pilar, de la Virgen del Pilar,
Y esto escuece mucho, lo comprendo. Yo nunca he pretendido ser un provocador, nunca, jamás. Lo que he querido ser es un agitador, porque la agitación depende de lo que yo haga, lo que yo pueda agitar, pero la provocación no mando yo. Hay personas a las que los provoca mucho lo que yo he podido decir y a otras que no. Así que como lo segundo no depende de mí, pues no lo quiero ni lo pretendo. Bueno, yo he creído desde hace mucho tiempo que si Dios es padre, debería ser madre también. Y me afané a ver si podía encontrar algún referente a esto en la parábola del hijo que vuelve. Me he preguntado mucho también sobre la oración de petición, la oración para pedir perdón, por ejemplo. ¿Puede Dios perdonarme si no le confieso mis pecados y le pido perdón? ¿Será verdad eso? También sobre la naturaleza del amor de Dios. ¿El amor de Dios es incondicional y depende de mí o es y depende solo de él o es condicional a Dios porque depende también de mí? Y lo mismo para el castigo. El castigo de Dios es Dios capaz de castigar. ¿Es Dios capaz de pedir a otros que castiguen en su nombre, arrasando poblados enteros con sus hombres, mujeres y niños? ¿Puede Dios aniquilar? ¿Cuál es el verdadero sentido de la cruz? Ese es otro de mis... Ha sido, hace ya mucho que no, pero ha sido uno de mis grandes quebraderos de cabeza, ¿no? Es que Dios necesitaba que otro se sacrificase por mí y que en la sola cruz encontraba la manera de perdonarme. Dios, la libertad, el concepto de libertad ante Dios. ¿Es alguien completamente libre ante Dios cuando sabe que es un ser que se puede airar y por lo tanto encolerizarse y por lo tanto que llegue un momento en que quiera o crea que debe hacerme daño? ¿Cómo puedo ser yo libre de aceptar lo que Dios me dice o no, si sé que si no lo hago, el final va a ser el castigo o la muerte? ¿Soy completamente libre así? Y después una que ha empezado a inquietarme hoy, bueno, ayer. ¿Por qué? Pues porque estaba repasando la reflexión que os iba a ofrecer, ya que tenía que repetirla, y leyendo el pasaje en el que el hijo que se marchó de la casa está ahí con los cerdos, se me planteó una pregunta, y es cuando el hijo vuelve a la casa del padre, ¿entra a la casa sucio o limpio? El texto nos muestra que el padre va a recibirlo al camino, va corriendo hacia él, lo abraza, lo besa, lo trae a la casa y ya en la casa es cuando se produce la conversación entre padre e hijo. Oye, mira, yo ya no puedo ser tu hijo, pero puedo ser jornalero. Y el padre, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué locura tienes en la cabeza? Y pide a sus empleados que preparen a su hijo, que lo ayuden a limpiarse, que preparen comida y que preparen la fiesta. Así que el hijo entra a la casa del padre sucio, impuro, porque ha estado con los cerdos.
trae consigo una impureza ritual que no le impide entrar en la casa del Padre. No sale el Padre con una toalla mojada a limpiarlo para después meterlo en la casa, no. A mí me parecería que en la parábola encuentro que no hace falta estar puro para entrar en la casa del Padre, en lo que para nosotros es la eternidad. Dios se encarga de todo lo que tenga que hacer para que yo pueda entrar a su casa y limpiarme después. Bueno, pues vamos a obviar la lectura, esta vez de la paráfrasis de la parábola del hijo pródigo, porque si no nos tomará ya demasiado tiempo. Así que hay cosas que no sabemos de la parábola. Hay cosas de las que no se nos informa en la parábola. Una de ellas es, por ejemplo, que no sabemos por qué el hijo pequeño, el hijo menor, quiere marcharse. Aterrizamos en esta historia cuando el pescado está ya vendido, cuando ya ha habido un conflicto familiar, algo que ha ocurrido en esa familia y que ha roto los mimbres que tejían esa historia en común. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido tan grave como para que el hijo menor quiera escapar, o como diríamos en mi tierra, escaparrar? ¿Tan grave ha sido? ¿Qué ha ocurrido? Jesús no nos lo cuenta, pero por como la parábola describe al padre y al hijo mayor, en esta ocasión, yo puedo imaginar qué ha ocurrido en esa familia, pero no os lo cuento ahora, os lo cuento un poquito más adelante. Más que no sabemos por qué el padre accede a entregarle su parte de la herencia. ¿Pero por qué se la da? ¿Y si el hijo emplea ese dinero para echarse a perder? ¿Por qué el padre, si puede decidir no darle el dinero? Claro, no puede decidir, eso lo veremos después, no puede decidir no dejarlo marchar, eso no. Pero podría haber decidido no darle su parte de la herencia. No voy a contribuir yo, que te conozco, a que te me vayas por el camino incorrecto. Tú, si quieres marchar, márchate. Ya estará esperándote aquí tu parte de la herencia. Pero por cómo interactúan el padre y esta vez el hijo menor, creo que podemos saber por qué el padre le da su parte de la herencia. Pero esto también os lo contaré un poquito más tarde. No sabemos realmente cómo acaba la historia. ¿Por qué no nos cuenta Jesús cómo termina el hijo mayor? ¿Entrará a la fiesta? ¿No entrará a la fiesta? Por cómo nos conocemos a nosotros mismos y las miles de veces que hemos leído esta parábola, creo saber por qué Jesús no termina esta parábola, pero eso no os lo contaré ahora. Os lo voy a contar un poquito más adelante. Y para terminar con lo que no sabemos, tampoco sabemos dónde está la madre. ¿Qué ha sido de la madre? ¿Es tan insignificante
esa madre que no merece la pena ni siquiera de que se la nombre en la historia? ¿Se ha muerto y por eso no está? ¿Se han divorciado el padre y ella o el padre de ella y se ha marchado y por eso no está? ¿Cómo es que a Jesús no le ha parecido relevante explicarnos por qué no está la madre? Pues bien, por como conozco ese poquito que conozco a Jesús de Nazaret, creo saber por qué no nos ha contado dónde está la madre. Pero eso también os lo contaré un poquito más adelante. Ahora pasemos a lo que sí sabemos de esta historia. ¿Qué sabemos? Bien, sabemos por esta historia, tengo que ofrecer un matiz, y este matiz es el siguiente: sabiendo que de las parábolas no deberíamos extraer conceptos o al menos doctrinas, conceptos doctrinales, conclusiones doctrinales, sino que una parábola tiene que verse desde arriba con un mensaje de conjunto que es el que prevalece. Y ese es el que vale. Ese sí que hace doctrina. Ese sí que está hablándonos de algo fundamental que ha venido a comunicar sobre Dios. Pero yo me voy a permitir la licencia de, en ocasiones, entrar en los detalles, no para hablar de doctrina, porque no se pueden sacar de ellos, pero sí para mostrar facetas del poliédrico rostro de Dios. Y este es uno, y es que el padre, ante la petición del hijo de marcharse de casa, no dice que no. ¿Podría haberse negado a que el hijo se lleve la herencia? Sí. ¿Podía negarse a que el hijo se marche de casa? No. El padre de la parábola no puede hacer todo lo que querría, que es seguir gozando de la presencia de su hijo. Pero su hijo ha decidido marcharse y el padre no puede hacer nada para retenerlo. Por lo tanto, en esta parábola al menos, el padre no es omnipotente. No puede impedir que el hijo se vaya. No puede ir a buscarlo a aquella ciudad a la que llega y tirar arrastrándolo hacia su casa. No puede hacer eso. Algo que también sabemos es que esta parábola nos muestra que puede haber un momento en la vida de cada creyente en la que se siente con el derecho a decirle que no a Dios. Es seguro que ese padre ha rogado para que su hijo pequeño se quede, su Benjamín. Se lo ha pedido 10 veces y por favor. Yo no sé quién se ha arrodillado más en esta parábola, si el hijo cuando vuelve ante el padre o el padre ante el hijo cuando va a marcharse. El padre quiere que se quede, pero no puede impedir que se vaya. Y creo además que esta decisión de decir no no produce en Dios una respuesta iracunda o un abandonarme a mi suerte. No creo que esta sea la forma de ser de Dios. No creo que cuando yo decido no seguir su voluntad, Dios me aborrezca, sino que se pone a trabajar más duro para convencerme
de que vuelva. Ese primer no del creyente que lo reafirma como ser humano libre, porque puede decir que no, efectivamente no ha de ser ni para mucho rato ni para siempre, porque se está perdiendo aquí una vida inmejorable en cada situación personal. Es decir, lo mejor que se puede vivir una vida en cada situación personal es haciéndole caso a Dios. Y por lo tanto, no se debiera pretender, pero cuando ocurre, lo que no deberíamos hacer es hundirnos porque le hemos dicho que no a Dios, porque Él va a esforzarse más todavía que antes para convencernos de que merece la pena vivir con Él. Otra cosa que sabemos por la parábola es que cuando uno se va, es difícil volver. Se hace muy complicado. Primero porque se entra en una dinámica, en el caso del hijo pequeño, de autodestrucción, acaba diciendo me muero de hambre. Y también porque cada vez se va quedando uno más solo en su peregrinaje y por lo tanto menos recursos de los que tirar cuando decide volver. No es fácil volver. Volver es aceptar que nos hemos equivocado. Volver es exponernos al posible juicio del otro. Volver es correr el riesgo de ser rechazados o despreciados. Tener que encarar una cierta penitencia para resarcir al otro. Por eso es tan difícil volver. Así que aquí hay una lección que al menos a mí me parece interesante y es que no se lo pongamos más difícil de lo que ya es a quien se ha marchado porque ha tenido que pasar un vía crucis para volver de donde viene y decidir volver a donde se fue, de dónde se fue. Hay un momento clave en la historia de este chaval y es que, como decía antes, va quedándose progresivamente solo. Se echa al camino y está un poquito de rato solo y después entra en una vorágine de banqueteos, con banqueteros, con aprovechones, con aprovechados. El pagafantas de la historia es este hijo menor. Lo paga todo, porque tiene mucho dinero, para comprarse amigos, gente a la que no conoce y a la que se compra. Pero claro, cuando el joven ha dilapidado toda su fortuna, ya no le queda nada, aquella gente desaparece, porque no eran amigos, porque los amigos están a las duras y a las maduras. Y esta gente se va y se queda solo, aunque no completamente solo, porque con él hay un ciudadano anónimo que ha decidido darle trabajo. Mira, te has quedado en la miseria, chaval, voy a darte curro, voy a darte trabajo. Y le da trabajo. Pero muy pronto se queda sin el hijo, sin ese ciudadano anónimo, porque lo manda al campo a cuidar de los cerdos.
y ni siquiera en los cerdos obtiene compañía. Primero porque son cerdos, no son seres humanos, pero al menos con alguien con quien puedes compartir alimento, aunque no sea humano, puedes sentir compañía con un perro, con un gato, con animales con los que nos relacionamos y podemos compartir la comida al menos, no el lenguaje, no el alma, pero sí la comida. Y este chaval no puede compartir ni siquiera la comida porque está prohibido, le ha sido prohibido que se coma la comida de los cerdos, basura, algarrobas, lo que sea. Ni siquiera eso puede ser, puede producir una conexión entre esos animales y aquel chaval. Así que ahora sí que está completamente solo y va a dar un salto, un triple mortal hacia la soledad más absoluta, y es que se queda solo de sí mismo, porque ese muchacho se ha perdido. Ese muchacho ya no sabe quién es. Y eso lo sabemos por el discurso que se prepara para abordar después a su padre. Este chaval se ha despojado él del título de hijo y ahora se llama jornalero. Así que es muy duro volver de donde se está cuando has dejado a amigos, familiares, lo que sea. Si decide hacerlo, como comunidad no se lo pongamos más difícil todavía. El yo trabajaré por dinero. Antes trabajaba por cariño, pero no para pagármelo, sino a causa de mi cariño. Yo trabajaba por cariño, ahora voy a trabajar por dinero. Yo trabajaré y él me pagará. No soy digno de que me llames hijo, pero tengo tanta hambre que solo te pido que me recibas como jornalero. Seré un asalariado para ti. Y al final de esta escena aparece algo que habíamos dejado colgando o en el tintero, y es esa pregunta: ¿dónde está la madre? ¿Qué hay de la madre? ¿Qué ha ocurrido con la madre? Qué extraño que en esta historia bien tejida, en la que aparecen todos los miembros de la familia, el padre, el hijo pequeño, el hijo mayor, los trabajadores de la casa, que son como de la familia, y sin embargo, no está la madre. Dice el texto: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El anciano saltaba cada día al camino para ver si volvía su hijo. Así que cuando lo medio ve allá, a la distancia, en lontananza, se echa a correr, lo abraza, lo besa. Bueno, vamos a ver, que esto es una catarata de emociones. Esto
no es normal que sea la reacción de un padre, ni siquiera, desde luego, de un varón en absoluto, pero de un padre de la Palestina del siglo I con su hijo. No es normal, no es habitual, no es la costumbre. Un varón en Israel en el siglo I no corre más que para perseguir a alguien o para huir de alguien. Porque correr significa, es un gesto humillante en esa cultura, es ridículo y solo se hace por necesidad. Si persigues a alguien para pillarlo, para cogerlo, o si alguien te persigue para que no te pille. ¿Y por qué este padre corre? No lo está persiguiendo nadie. No está persiguiendo a un ladrón que le ha robado la hacienda. Y este padre corre. Pero es más, es que los padres no abrazan ni besan a sus hijos en la Palestina del siglo I. En la Palestina del siglo I, los padres son los responsables de la educación de sus hijos en materia de supervivencia y de fuerza, y no de sensibilidad y de emociones. Para eso está la madre. El padre significa la fuerza, la protección, y la madre otras cosas. Así que en esta parábola Jesús ha juntado apelotonadamente a un varón que corre, a un padre que abraza, se echa al cuello de su hijo, lo besa, manda que limpien al hijo, que le den de comer y que monten una fiesta en la casa. Y la casa es el ámbito personal de la mujer, de la madre. Y desde luego limpiar a un hijo es responsabilidad de la madre. Y es que aquí creo que estamos encontrando a la madre de esta historia. El padre se compadece, dice literalmente el texto en griego de esta parábola, cuando lo vio, se conmovió, se compadeció. Y estos sinónimos contienen una raíz que comparten todos. Compadecerse, entrañarse, condolerse, conmoverse. Y he dicho en el griego, pero es en el arameo, en el que sin duda hablaba Jesús, para contar esta parábola, esos sustantivos o esos verbos, unos reflexivos y otros no, tienen en común una raíz en el arameo en el que Jesús pronunció esta parábola, y es rahum, o también rahamim, si lo hacemos en plural. Y rahum o rahamim significa entrañas. Y específicamente una entraña que pertenece solo a una mujer y desde luego a una madre. O sea, solo a las madres o a las mujeres, ni a los padres ni a los varones. Y es el útero materno. Rahum, Rahamim se emplea sobre todo para hablar de las entrañas femeninas, del útero materno por el que pasará el recién nacido.
Y es que así es Dios, como una madre que abraza con la fuerza de un padre, como una madre que besa con la protección del padre, con una madre que educa la sensibilidad de sus hijos, pero con la voluntad férrea del padre. Y quiero mostraros ahora, vale, sí, por favor. Bueno, aquí veis el cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. He centrado mi atención, el cuadro es un pelín más extenso hacia, no hace falta más, no hace falta más, hacia vuestra derecha, hacia nuestra derecha, pero he querido centrarme en los focos de luz, porque están señalando a los protagonistas de la historia. Es el padre, el hijo pequeño y el hijo mayor, a la izquierda del padre, a nuestra derecha. Y vemos aquí cómo el hijo menor ha vuelto, luego lo veremos con más detalle en la cabeza, ha vuelto con tiña, tiene calvas en la cabeza, lleva la túnica y el manto, los lleva desgarrados, rasgados, está sucio, su cara, su vestido, las sandalias están rotas. Y esta ya no es solo la parábola del hijo perdido, esta es ya la parábola también del hijo perdedor. Es el hijo que lo tenía todo y lo ha perdido todo. Ha perdido para sí mismo hasta su estatus de hijo. Ya no es quien era, o al menos eso cree él. Voy a pasar a la segunda imagen. Aquí vemos ya el objetivo, lo centramos en la imagen del Padre y del Hijo, esos dos focos de luz. Fijaos que el hijo, como decía, tiene calvas muy posiblemente provocadas por la tiña. Las manos del padre están apretándolo con fuerza ante sí. Os decía en la anterior ocasión cómo la cabeza, la cara, la mejilla del hijo está apoyada sobre las entrañas del padre. No está ni sobre el pecho ni sobre las piernas, sino que está apoyada en las entrañas, porque el padre es un padre y una madre entrañables. Y vamos a pasar a la tercera imagen, para poner el foco en las manos del padre. Fijaos, es muy interesante, porque la mano de vuestra derecha es una mano con una muñeca ancha, la palma de la mano también ancha, los dedos gruesos, firmes, cortos, musculosos. Son las manos de un varón. Si veis, las uñas están descuidadas. Es la mano de un varón. Pero para mi sorpresa, a través del libro de Nowen, El regreso del hijo pródigo, descubro esta otra mano, a la que no le había hecho caso. Es una mano, claro, hay que ponerse en que
estas dos manos son de un mismo propietario. No es la mano de una persona y la mano de otra persona, sino que son las dos manos de una misma persona. Y esta mano es muy distinta. Esta mano es una mano mucho más fina, más larga, la muñeca más estrecha, los dedos más afilados, más delgaditos que los del otro lado, de la otra mano, las uñas mejor cuidadas, vemos casi hasta una manicura hecha. Son unas manos de mujer. Porque Dios tiene manos de padre y de madre. Tiene lo mejor de lo femenino y lo mejor de lo masculino. Podemos llamar a Dios padre, madre. Bueno, retomamos la historia de la parábola donde estábamos antes y es el... Sí, quitamos la pantalla, por favor. Hemos dejado al hijo hablando con el padre y diciéndole que no espera que lo reciba como hijo, pero le pide que lo haga jornalero. Y hay aquí una sorprendentísima reacción del padre. Y es que no lo deja hablar, le corta. Cuando el hijo está echando su discursito profesional económico, ¿no? No me admitas como hijo, no me lo merezco, pero yo seré tu jornalero. Al padre le importan un bledo los contratos sociales, la economía con su hijo, pero tú qué dices, pero qué se te ha metido en la cabeza, pero qué te ha pasado allí cuando estabas lejos de mí. ¿Cómo que jornalero? Tú eres mi hijo y además no vamos a hablar más. No hace falta que me pidas perdón. No hace falta penitencia. Lo que hace falta es que te dejes limpiar, que te dejes dar de comer y que te dejes recibir una fiesta. Porque es lo que quiero hacer yo. Porque quiero yo. No me importa lo que pienses tú ni lo que creas tú. Si estás aquí, voy a disfrutar de mi hijo. Porque es lo que quiero hacer yo. Así que, fijaos, es muy interesante porque al hijo no le ha hecho falta pedir perdón para que el padre lo perdone. Porque el padre ya lo ha perdonado desde el primer día en que salía al camino a buscarlo. Eso significa que ya estaba perdonado. Estaba bien el padre con el hijo. Así que al padre no le ha hecho falta que nosotros le pidamos perdón, ni nos humillemos, ni nos pongamos de rodillas para perdonarnos, porque ya lo había hecho. Eso no quita para que cada quien pida lo que estime oportuno y lo haga en la postura y con el tono que cree oportunos, que crea oportunos. Pero según esta parábola, al padre no le ha hecho falta todo eso. Ni el arrodillamiento, ni el humillamiento, ni siquiera la petición de perdón. Y entra en escena el último personaje de la historia, que es el hijo mayor. Ese hijo mayor que va cargando con el fardo de su propia tragedia, aunque a él ni siquiera lo sepa. Es ese muchacho que nunca se ha marchado de casa, que ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha sido un chico obediente,
sabe cumplir normas, preceptos, órdenes, mandamientos, pero no sabe amar ni dejarse amar. No entiende el amor loco de ese padre hacia su hijo perdido. Y por eso no es ni siquiera capaz el hijo mayor de llamar a su hermano mi hermano. Ese muchacho lo llama tu hijo. Está desentrañado. Todas las entrañas que le sobran al padre le faltan al hijo. Porque el hijo no ha sabido aprender a perdonar, a acoger, se siente dolido, se siente explotado y entonces explota. Pero explota con el padre. Ahora va a exigir los derechos que no ha tenido su hermano. Yo siempre he estado para ti. Yo siempre te he obedecido. Siempre he hecho lo que me mandabas y pedías. He trabajado de sol a sol, contigo y para ti. Y ni siquiera has sabido ofrecerme un cabrito para banquetear con mis amigos. Y a este le haces fiesta si huele a cerdo. Y a este lo lavas y a este vas a dar de comer. Pero no perdió su legitimidad cuando te pidió la herencia. Y el padre, viendo cómo su hijo mayor está corriendo ahora exactamente el mismo peligro que el que corrió su hijo menor cuando se marchó de casa, sale fuera. Sale fuera de la fiesta. Fijaos, el padre que ha organizado la fiesta sale de la fiesta porque quiere que entre su hijo mayor. Y le explica, y se explica. Pero si yo lo daba por sentado, si tú aquí tienes todo lo que quieres y todo lo mío es tuyo, daba por hecho que te sentías como mi hijo mayor. ¿Por qué te has enfadado así conmigo y con tu hermano? Por favor, ven, entra a la casa, entra a la fiesta. Y por lo tanto, Jesús deja esta historia inacabada porque quiere, creo yo, quiere que esta historia la acabes tú y te pongas en el personaje del hijo mayor. Porque en el personaje del hijo menor ya nos hemos puesto todos 100 veces. Pero ahora prueba a ponerte en el papel, en el personaje del hijo mayor. ¿Entrarás o no a la fiesta? ¿Volverás o no a la casa? Como con su hijo pequeño, el padre no es todopoderoso. No puede hacer todo lo que quiere. Y por lo tanto, si tú decides quedarte fuera de la fiesta, lo harás.
Después, creo que el Padre, estoy convencidísimo, que el Padre volverá a salir. Y volverá a salir. Y una vez más volverá a salir. Y estoy convencido de que aunque Jesús, siendo un provocador, un agitador, dejando esta parábola sin final para que la terminemos nosotros, yo creo que el Padre, si tiene recursos para recuperar a su hermano, a su hijo menor, también los tendrá para recuperar a su hijo mayor. Así que mientras Dios quiera y quiere siempre, hay esperanza. Tenemos casa de nuestro Padre, tenemos a un Dios que nos ama de forma incondicional. Dios no necesita nuestro permiso para querernos. Dios nos quiere siempre por igual, al máximo nivel. Dios vela por nosotros y vela siempre para bien. Dios es incapaz de hacernos daño, como el Padre fue incapaz de castigar a su Hijo cuando volvió. Dios es también Madre y no solo Padre, y aporta esas entrañas maternas para que nos sintamos no solamente protegidos o fortalecidos o echados para adelante, valientes, sino que también seamos capaces de sentirnos frágiles, de sentirnos fuertes en nuestra fragilidad, porque la fragilidad también es fuerza. Ahí está la resiliencia. Cuando Dios puede, hace todo lo que quiere, pero no esperemos de Él cosas que Él no puede darnos.